los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. El Ministerio de Salud enfrenta un recorte presupuestario de 413.193 millones, según el decreto 333, firmado por el ministro de Hacienda Jorge Quirós. La rebaja equivale al 2,4% del financiamiento anual del sector y afectaría a más de 80 hospitales públicos del país. El ajuste golpea especialmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a FONASA, y a recintos de alta complejidad en regiones como el Biobío y la Metropolitana. Ante el escenario, 15 alcaldes entregaron una carta al presidente Kast advirtiendo riesgos para la atención primaria y hospitalaria. Para entender todo esto está Rodrigo Rocha, presidente nacional de FEMPRUS, profesional de la salud pública en Chile. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días a todos y a todas ahí que nos están escuchando. A ver, cuénteme, ¿cómo afecta este recorte de 413.000 millones al presupuesto del Ministerio de Salud y qué efecto tiene sobre la gente? Claramente este recorte no es una metáfora. Este recorte sin duda pone en riesgo la capacidad operativa de los establecimientos, pone en riesgo la vida de millones de chilenos que dependen de la atención pública en Chile, de Arica a Puerto William. Estamos hablando de 80 establecimientos, principalmente de alta complejidad, que tienen que ver con resolver listas de espera en cirugía, en diagnóstico, en primera consulta de especialidades. Oiga, y dentro de todo, ¿estamos ante un ajuste administrativo o un golpe a la capacidad de atención del sistema? Nosotros lo hemos manifestado ya en la Comisión de Salud del Senado ante la ministra de Salud, Mike Chomalí, que cualquier tipo de recorte en el sistema de salud chileno es un golpe a la atención de millones de personas que dependen. ¿Por qué? Porque el déficit estructural del sistema de salud chileno es real y el ministerio está en conocimiento de eso. Acá hay una apuesta por intentar mejorar la eficiencia, de la cual nosotros estamos de acuerdo, pero esta eficiencia no puede ser a costa de la vida de las chilenos y chilenas. ¿Usted dice la vida? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tener menos recursos es poner en riesgo la operatividad de pabellones, es poner en riesgo el pago de horas extraordinarias, es poner en riesgo la capacidad de disponer de recursos extraordinarios para atender necesidades de millones de chilenos y chilenas. El número de 80 hospitales, ¿no? En Chile la salud se divide en atención centralizada y primaria. Estos son establecimientos que están en el nivel secundario de atención. Pero también nuestra red se complementa con lo de atención primaria, que tiene que ver con el gesto que hicieron los alcaldes, que tienen toda la razón. Este gobierno anunció el recorte de 142 programas, de los cuales 24 programas son de salud y son esenciales y están instalados en el nivel más primario de atención. Oiga, ¿cuál es la preocupación principal del gremio frente a este decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Nuestra preocupación principal es la defensa de la salud pública, pero también que en este intento de reducir costos no hayan retroceso en garantías y derechos laborales, porque esos derechos laborales también ponen en riesgo la calidad de la atención. Ya, ahora, el gobierno dijo que no habría áreas sensibles como salud tocadas. ¿Sienten que la promesa se está cumpliendo? Nosotros creemos que no. Esto claramente es un contrasentido. Cuando estamos hablando de reducir presupuesto, estamos poniendo en riesgo la calidad y la operatividad de la atención en salud. Solo como dato, las redes asistenciales y FONASA concentran los mayores recortes. Esto está proyectado, según la Subsecretaría de Redes Asistenciales, como una de las áreas más golpeadas, con una reducción de 147.715 millones, que equivale al 11% de su presupuesto legal. Esto administra la red de hospitales públicos, por lo que el recorte podría afectar directamente la calidad operativa y capacidad de estos, la compra de insumos y la continuidad de prestaciones. FONASA también registra una disminución significativa, un récord de 259.512 millones, lo que abre dudas sobre el impacto en el financiamiento de atenciones para usuarios del sistema público. Hay más de 80 hospitales afectados en todo el país con esta proyección, hospitales de Valdivia, Chillán, Antofagasta, con rebajas cercanas a 2.000 millones. Biobío sería una de las regiones más golpeadas, con 7.000 millones. 3 hospitales de alta complejidad arriesgan recortes, y entre los hospitales afectados están el Hospital Regional de Concepción, el Hospital de Los Ángeles y el Hospital La Higuera de Talcahuano. El Hospital Regional de Concepción, también conocido como Guillermo Grant Benavente, arriesga una reducción superior a 2.600 millones. El Hospital de Los Ángeles sería el recinto regional con mayor rebaja, con una disminución superior a 2.700 millones. El Hospital La Higuera de Talcahuano, por su parte, figura con un posible recorte de 2.200 millones. Los alcaldes alertan el impacto
en la atención primaria. Y acá te tengo que preguntar, Rodrigo Rocha, presidente nacional de la FEMPRUS, ¿cómo esto, a partir del momento en que se aprueba, afecta a las personas que están camino a necesitar alguno de los servicios? ¿Qué podría pasar con una persona que necesita? Hoy lo que nosotros estamos viendo en los servicios de salud son circulares que instruyen suspensión, reconsideraciones del gasto en personal, se denomina subtítulo 21, y el gasto en compras, como bien decía, medicamentos y otro tipo de servicios que son necesarios para la atención de los chilenos y chilenas. Nosotros lo que hoy día estamos levantando, no desde hoy, sino desde la circular 12, que es lo que está también materializándose en este decreto 333, es que los recursos que se están recortando son esenciales en un sistema que ya está asfixiado por la deuda de arrastre. Fuimos súper exitosos como sector público de salud en el contexto de la pandemia, pero a un costo financiero alto que hasta el día de hoy arrastramos. La deuda de los hospitales en Chile es una deuda estructural. Hay lugares como el hospital de Coyhaique, donde distintos funcionarios trabajan en modalidades de contrato distintas porque no hay capacidad para entregarle las mismas garantías a un tipo de trabajadores que a otro. Nosotros alertamos que en esta reducción que se instruye en el decreto 333 se van a agudizar fenómenos que van a afectar la calidad de las garantías laborales, pero también la calidad de la atención por añadidura. Quiero bajarlo a la persona. ¿Qué es calidad de la atención? ¿Cómo lo va a sentir alguien que necesita el servicio? En el tipo de insumos que se van a estar comprando, en la calidad del profesional que puede estar. Un profesional cansado o agotado tiene un nivel de tomar decisiones que es distinto a una persona que puede rotar en un sistema de turno como lo que el sistema instruye se debe ejecutar. Nosotros creemos que nuestra calidad de la atención, a pesar de todas esas estrecheces estructurales que yo describía, se logra. Así dan cuenta distintos instrumentos e indicadores que como país tenemos. Pero el día de hoy lo que el gobierno está haciendo con este avance, con esta instrucción de recorte, es poner en riesgo esos indicadores que durante tanto tiempo y esfuerzo nos ha logrado conquistar y obtener. En esta mañana ha estado con nosotros para pensar los recortes en salud, nada más y nada menos que Rodrigo Rocha, presidente nacional de la FEMPRUS, profesionales de la salud pública en Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Nicolás. Puesto número 2. Y en el puesto número 2 de esta mañana, el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago resolvió que el Ministerio Público no deberá pagar las costas procesales del juicio al ex carabinero Claudio Crespo, tras su absolución en el caso por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019. La decisión fue dada a conocer en la audiencia y lectura de veredicto realizada este miércoles en Santiago. El fallo volvió a poner en el centro del debate el actual policía durante las protestas de 2019, un caso que tuvo repercusión internacional y que fue seguido por medios como El País de España. Mientras la defensa de Crespo valoró la absolución y cuestionó la persecución penal contra carabineros según ellos, la Fiscalía anunció que revisará el contenido íntegro de la sentencia para evaluar un eventual recurso de nulidad. Sigue el caso de Gustavo Gatica y Claudio Crespo en la palestra. Está con nosotros el gran Camilo Espinosa, rey del Facto, para poder comentar esta y otras noticias. ¿Cómo le va, Camilo? ¿Cómo estás? Oye, sí, salió... Bueno, ¿te acuerdas que había salido esta noticia por ahí por el verano? Si no me equivoco, enero. Sale la noticia de que finalmente Claudio Crespo iba a ser absuelto del caso Gatica. Pero muchos decían, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y la verdad es que para definir los pasos a seguir es fundamental la lectura del veredicto, que fue lo que justamente salió ayer. Salió el veredicto oficial que no solamente confirma la absolución de Claudio Crespo, sino que también entrega detalles, información que es importante, relevante respecto al caso y también que puede en el fondo delinear algunas directrices tanto para la Fiscalía como también para los querellantes, que en este caso es la defensa de Gustavo Gatica. Lo que hay que tener claro en esto es que muchos medios le dieron mucho énfasis a que finalmente el veredicto establece que la Fiscalía no deberá pagar las costas del juicio. Uh-huh. Y si te fijas, y que en general los medios se fueron un poco en esta, como Fiscalía, casi como si fuese una injusticia para Claudio Crespo.
¿Cachai? Como que en el fondo ya Claudio Crespo tuvo que pagar aquí abogados y todo y los va a seguir pagando ellos y no va a haber costas, digamos, para que terminen en fiscalía. Pero lo relevante es que también habló la fiscal Chong, que es la fiscal de este caso. Y la fiscal de este caso dice que van a evaluar, van a seguir estudiando el veredicto. El veredicto es un documento extenso, lo van a analizar en profundidad. Pero lo que plantean en esto es que lo más probable es que presenten un recurso de nulidad, es decir, van a querer anular el juicio. Dependiendo, y tienen que evaluar en el fondo ellos si bajo qué causal van a presentar este Ahora, recurso de de nulidad. anular el juicio, ¿no puede continuar el juicio? No, pues parte de nuevo. Con otro juez, ¿cachai? Como que hay un proceso de Pero ordenamiento. esto deja contento a los abogados Claudio Crespo. Sí, pues no, ellos están ganando y de hecho lo que Porque hicieron ayer es que hablaron. Hay un puntito, Camilo, que quiero hacer. La teoría de ellos y ese mundo es que las decisiones respecto a este caso están permeadas por los sentimientos adjuntos al estallido social. Eso es como la forma de ver lo que Es la tienen tesis, ellos. sí. ¿Cachai? Como si llega una nueva evaluación, va a ser distinta la evaluación. Ahora, es tan brutal lo que pasó que yo tengo serias dudas de que eso suceda. Sí, digamos, más allá de la percepción que puede tener cualquier ciudadano respecto al caso a partir de las evidencias que se han ido presentando a lo largo del juicio, lo importante es que acá entra todo en un terreno de estrategia jurídica. En el fondo, cuáles son las estrategias de los abogados. Y efectivamente, la estrategia de los abogados de Claudio Crespo ha sido apuntar hacia Fiscalía, que Fiscalía hace mal su trabajo, que exagera, que se dejó llevar por el sentimiento del estallido social. Y lo que dice la fiscal Chong es que hay evidencia y material. De hecho, el veredicto certifica, salió un comunicado ayer, por ejemplo, del equipo de Gustavo Gatica, y lo que hace el veredicto es ratificar que fue Claudio Crespo quien le disparó y lo dejó ciego. Eso casi como que no está en duda. Incluso más allá de que salga absuelto, no. Lo que dicen es que, claro, había un ambiente generalizado en el que Claudio Crespo no necesariamente tuvo la intención, digamos, de disparar. Ahí entra en el terreno de lo cuestionable, porque se han hecho análisis de la angulación y todo apunta que en el fondo Claudio Crespo estaba apuntando a los rostros, cuando en el fondo la instrucción de las directrices de Carabineros en general también apuntaban. Y acá entra toda una trama también jurídica en materia de cuáles son los reglamentos que se recogen en esto, porque tú te acuerdas que en pleno estallido social hubo harta variación de reglamentos, hubo modificaciones justamente para evitar que siguieran habiendo, porque fueron varias las personas que tuvieron daño ocular durante este proceso. Así que habló la defensa de Claudio Crespo, le piden casi como que le ruegan a Fiscalía que no presente más recursos, que lo dejemos hasta acá, todos felices, se dan la mano, chao. Fiscalía quiere anular el juicio y partir todo de nuevo. Eso es lo que está ocurriendo. Vamos a probablemente seguir teniendo noticias de este procedimiento, porque además si se presenta un recurso de nulidad, eso tiene que ser aceptado o no por el máximo tribunal en este caso. Así que vamos a estar atentos a eso. Puesto número 1 de esta mañana. El presidente José Antonio Kast matizó una de sus promesas más duras en materia migratoria y aseguró que la expulsión de 300.000 migrantes en el primer día de gobierno, de su gobierno, era una metáfora. El mandatario sostuvo que quien entendió esa frase como una medida inmediata, entendió mal el mensaje y defendió que su administración avanzara paso a paso en cambios migratorios. La explicación genera una ola de críticas desde la oposición y también desde el partido de la gente, que cuestionaron la credibilidad de sus compromisos de campaña. Parlamentarios acusaron al gobierno de transformar promesas en excusas comunicacionales y advirtieron que temas como migración y seguridad requieren medidas concretas, no reinterpretaciones posteriores. Ya, El poeta, José Andrés. El corazón de poeta. es chistoso porque, claro, Chile es país de poeta y no fue la única, podríamos decir, figura literaria que utilizó el presidente durante este desayuno con la Cámara. No, esto fue con la Confederación. No, fue con la Cámara Chilena de Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción. Fue una actividad junto a la Cámara Chilena. Sí, no me acordaba cuál era la organización gremial que lo había invitado a este desayuno anual. Y el presidente se puso ahí un poco a freestylear elementos de su gobierno y dijo en un momento también, yo no quiero un tsunami de indicaciones, yo quiero un huracán de inversiones.
Yo no quiero un amor civilizado, sin testigos, ni escenas de sofá. Sí. ¿Cree que es que Sabina? Joaquín Sabina, ¿sí? Joaquín Sabina. Tiene algunas cosas de... No sé, ¿vieron Joaquín Sardina. ¿vieron el video de la mañana, no? ¿Para no repetirlo? Veámoslo de nuevo, la gente quiere ver. Veámonos para hacernos, digamos, esta imagen de respecto a esta promesa de campaña muy sentida por la población y todo parece ser que era un engaño. A ver. Y el que cometa un delito, el que queme una instalación, va a pagar con toda la fuerza de la ley. Y cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar. Y en eso no vamos a cejar. Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar, en la medida que se garantice que tienen un contrato. Hay muchas situaciones que se pueden abordar, pero cumpliendo la ley como lo hace cualquiera de nosotros. En vez de Joaquín Sabina, Joaquín no Sabina. Sí, yo he visto harto en redes sociales cierta necesidad, ¿cierto?, de corregir al presidente y decirle que esto no es una metáfora y es más bien una hipérbole u otra figura literaria. Casi como, ya, bueno, el presidente parece que no le fue muy bien en La Paz de castellano, en fin, como jugando a eso. Yo creo que acá hay algo un poco más profundo que yo creo que es importante poner sobre la mesa. La primera es que evidentemente estamos ante un error político. ¿Por qué? Porque el presidente lo que hace es reconocer que no va a poder cumplir una promesa. Es que, espérate. Que eso lo dice él. Esto viene también a propósito de la declaración torpe del sándwich el otro día. Él genera problemas. Está claro, se le están alargando. Y es curioso. Él como que lo dejan hablar. Y es curioso porque acá, antes de esta locución, él dice que él hace una defensa a su posibilidad de improvisar. y le va mal, po. Como que no, en verdad no está bien que improvise tanto, al parecer, el presidente. Pero lo que yo te decía es, efectivamente, esto es un error político en la medida que el presidente lo que hace es reconocer que no va a poder cumplir una promesa, que ya no la cumplió, de hecho, que en un día va a poder sacar 300.000 migrantes, que fue algo que dijo en campaña de manera literal, y todos dicen no, es que, y mucha gente le hizo la corrección en el momento que eso era imposible, y él muchas veces defendió la posibilidad de que eso sí iba a ser posible y que esperaran a que en el fondo ellos operaran. Cuando él dice también después, tratando de hacerle sentir a la gente que ellos entendieron mal el mensaje, finalmente lo que le está diciendo, no solamente a la gente en general, sino que especialmente a quienes votaron por él, es que estuvieron viviendo en un mundo de fantasía. Si la metáfora no es otra cosa que eso. O sea, como que un país imaginario. Efectivamente, o sea, lo que hace finalmente José Antonio Kast es, de una u otra forma, tal vez de una forma poética, decirle a la gente disfruten los votados. Y eso es, en términos muy concretos, lo que está ocurriendo con esta frase, y por eso cala tan hondo. Por eso también sale la oposición en masa. Hay muchas reacciones, diputados, dirigentes, de distintos días. En la mañana estaba viendo a Aníbaldo Mochati en Radio Bio Bio también muy enojado con la frase, porque justamente daba a entender, al menos en su apreciación, de que no, por ahí no estaría tan bien el uso de metáforas en campaña. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que instala una cosa que, seamos francos, todos sabemos, pero ya todos sabemos para qué nos hacemos con Gantón Molotov. Que es que en campaña se puede prometer cada imbecilidad, cada estupidez, y obviamente hay un montón de estúpidos dispuestos a creerlo. Perdónenme los estúpidos que estuvieron dispuestos a creerlo, pero con mucho respeto. Pero efectivamente, se puede uno prometer, no sé, llegar a Marte, weón. ¿Cachai? Que vamos a comenzar una carrera espacial. Que lo prometió Menem, ¿te acordás? Sí, bueno, eso pasó también en otros países, también hay estúpidos por otro lado. Pero acá se puede empezar a prometer cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Y la gente va a decir, sí, voy a votarlo. Espérate. Bajo esa expectativa también
se abre cancha a que en realidad cualquiera puede decir cualquier imbecilidad sin ningún tipo de juicio. Si eso voy. No quiero enmarcarlo solo por derecha, donde se ocupó esa táctica en la campaña. No, ahora se puede hacer para todo el mundo. Todo el mundo puede decir una estupidez y nadie va a ser juzgado. ¿Cachai? Sí, y lo Entonces curioso, es una estafa. Lo que estamos viendo es una estafa de campaña. lo curioso también es que en ese momento en campaña hubo otros candidatos, también distintas personalidades que dieron entrevistas, que hicieron el cálculo, se dieron la tarea de hacer el cálculo. A ver, esto lo quiere hacer en un día, son 300.000 migrantes, ¿cuántos aviones requeriríamos para sacar a estas personas y en cuánto tiempo? Y si es que, por ejemplo, los permitirían, por ejemplo, los recibirían en Venezuela. Entonces, había un montón de baches en esa propuesta que a todas luces y ante toda la evidencia posible de proyección de esa medida es que no ocurrió. Y es curioso porque en verdad el único avión que ha salido con migrantes irregulares del país fue uno que dejó preparado el gobierno anterior, que llevó personas ni siquiera a Venezuela, eran personas de Bolivia, Ecuador, Colombia, y ningún venezolano. Entonces, lo que hace Kast finalmente con esto es recordarle a la gente también que él prometió algo y que ni siquiera es una metáfora porque ni siquiera se acerca a lo que prometió. Porque no ha expulsado a nadie. Claro. Él dijo migrantes venezolanos irregulares y no ha expulsado a ningún migrante venezolano irregular hasta la fecha. Solamente migrantes de otras nacionalidades y por gestión del gobierno anterior. Entonces, esto yo creo que hay mucha razón. Yo creo que abre muchas preguntas respecto a cómo funciona nuestra democracia, quién regula las promesas de campaña, hasta dónde se pueden prometer cosas y tratar de una u otra forma engañar a la gente, que yo creo Está que mal, está pésimo. es los requerimientos. Ahora, hablemos un poquito también de de lo que fue la mega reforma, que fue algo que en el fondo se comió también la pauta de ayer. Estuvieron hasta muy tarde, cerca de las 5:15 de la mañana, revisando artículo por artículo. Finalmente fue despachado de la Comisión de Hacienda y entiendo que hoy día mismo a las 3 de la tarde empieza el trámite en la Comisión de Medio Ambiente. Empieza, digamos, el round 2 de esta mega reforma. Hubo varios episodios, lo vi que lo estuvieron revisando durante la mañana, cuando, por ejemplo, Jorge Quirós llama ignorantes o da a entender que las frases que están pronunciando, especialmente en el artículo que era de rebaja de impuestos a las grandes empresas, de 27 a 23%, calificó de ignorantes lo que estaban diciendo personeros de la oposición. Finalmente, ahí le respondieron, eso no salió en el video porque tiene una demora y en general siempre queda solamente la frase de Jorge Quirós. Pero ahí, por ejemplo, Manucheri le dice, oiga, usted no nos puede estar faltando el respeto, nosotros no lo andamos nada llamando el rey de las colusiones o algo así, le dijo. como que igual ya da cuenta también del estado de ánimo, Sí, el nivel del debate. del nivel del debate que está ocurriendo en la comisión. Es bien interesante también lo que pasa con la oposición, digamos, la oposición de centro-izquierda, porque el PDG está haciendo su propio negocio. Ayer, por ejemplo, salió esto de Matías Toledo, hacen digamos, su propio movimiento y juegan bastante libre en este escenario. Pero en el mundo de la centroizquierda hay una situación que yo creo que es difícil de conjugar. Yo creo que en general se van a comer una derrota importante en esto. Hay que ver cómo en general en el Senado, todos tratando de decir, no, si en el Senado vamos a discutir esto, eso está por verse. Pero en el mundo de la oposición se va a ver como una derrota, y una derrota que va a cargar con el principal ícono que tiene la oposición hoy día, que es Daniel Manucheri. O sea, finalmente lo que hacen también quienes dentro de este mundo son opositores a Daniel Manucheri es, esta derrota no es mía. Claro. Y guardan silencio. ¿Qué es lo que le dijimos acá al aire? Sí, Le dijimos que si no temía quedar al frente... Porque eso es lo que ocurre. O sea, claro, él se puede ver encarando a Quirós, encarando a un montón de gente, pero en términos políticos y en términos prácticos, esto va a ser una derrota importante y al menos desde el PS ya están analizando esto, digamos, su principal, podríamos decir, oposición interna, que es Paulina Bodanovich. Ella está esperando su turno finalmente, con mucha paciencia. Ha tenido mucha paciencia en esto. Lo dejó correr. Y lo dejó correr y cuando llegue al Senado va a ser su turno. Y ahí va a tener otra rival porque viene la posta para alguien que estuvimos entrevistada ayer en Turno PM, que es la senadora Chicardini, que vendría a ser algo así como representante de esta postura que está ocurriendo en la Cámara de Diputados en el Senado,
pero ahí en el Senado también va a estar Paulina Bodanovich, que recordemos, se negó a firmar esa declaración del Partido Socialista. Es bien interesante lo que va a pasar con el Partido Socialista. Yo le pondría mucho ojo a esos movimientos políticos que pueden estar ocurriendo en ese contexto. Ahora, yendo más allá, digamos, de este análisis que se está haciendo en términos políticos, vamos al contenido de esto. Se rechazaron varias normas. Yo creo que la que más sienta alivio, al menos sectores de clase media, es que se rechaza lo del CENSE. El tema tributario que tenía el CENSE va a ser parte, digamos, de las cosas que no van a llegar con informe negativo a la discusión en la Cámara, al Pleno. También se rechazó lo de la propiedad intelectual. Deben estar celebrando en la SCD y debe estar muy triste Palantir y todos estos medios de inteligencia artificial que aspiraban a que en Chile se pudieran hacer negocios más confiables. Es curioso eso, ¿eh? Pero, y por ahí tampoco le pusimos mucho el acento, pero en medio de toda esta discusión, ese artículo estaba integrando esta mega reforma y en paralelo teníamos al presidente reuniéndose con el dueño de Palantir. Y se arma un cuadro de que al parecer este gobierno tiene postura en materia de derecho de autor. Y no es la postura histórica que ha tenido el Estado de Chile en esa materia, que es la de custodiar justamente los derechos de autor y ser por ahí hasta cierto punto aliado de la SCD, aunque la SCD siempre ha sido bien activista en esta materia. Entonces es otro de los artículos que pasa con informe negativo. Se aprobó sin mayores complicaciones, los artículos como que es finalmente el corazón de la reforma, la reducción de los impuestos a las grandes empresas, del 27 al 23%, el tema de las contribuciones para los de 65 años. Hay que ver ahí también, porque da la impresión de que ahí también se puede abrir un flanco. Hay que ver cómo funciona esto en la sala respecto a las contribuciones. Y en general, bueno, lo que hubo mayor adhesión era todo lo que tenía que ver con el proceso de reconstrucción. El tema de los 25 años también fue aprobado, de que esto fuese una reforma intocable por 25 años. Lo mismo, otros elementos que tienen que ver con la integración del sistema tributario, que también es otro de los temas que tenía preocupado al mundo económico, empresarial. Y eso en términos generales es lo que finalmente ocurrió con el contenido de la reforma que mantuvo ocupado a los diputados hasta las 5 de la mañana y que va a seguir manteniéndolo ocupado desde las 3 de la tarde hoy día. Así es, vamos a seguir monitoreando todo esto. Tenemos un bonus track a esta hora de lo que está sucediendo en Brasil. Y en ámbito internacional, Flavio Bolsonaro negó haber ofrecido favores políticos a cambio de dinero para una película sobre su padre. Esto en medio de la elección. El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó involucrado en una polémica después de que se conocieran audios en los que pide plata, financiamiento a un empresario investigado por fraude y corrupción. Todo esto sucedió porque The Intercept, un medio internacional que tiene oficina en Brasil, reveló un escándalo grande por un audio donde se publicaron charlas donde Flavio Bolsonaro, que está siendo candidato, pedía dinero a Daniel Borcaro, dueño de un banco llamado Master, investigado por mega fraude. El monto negociado era 24 millones de dólares, en los cuales se habrían pagado unos 61 millones de reales entre febrero y mayo de 2025. Lo que querían era hacer una película de ficción sobre la trayectoria del papá, Jair Bolsonaro. Oye, esto es muy importante porque Flavio Bolsonaro es uno de los nombres fuertes para ser el candidato de la derecha para la presidencial de la derecha, que se viene. Claro. Donde Lula iría a la reelección. Entonces, y las encuestas, las últimas que vi al menos, los tenían bastante empatados. Sí, Está bien parejo. Entonces, estas son noticias que seguramente van a inclinar o no la balanza para un lado u otro. Es bien clave. Sí, esta polémica tiene involucrado a este empresario llamado Daniel Borcaro, detenido en una de las mayores investigaciones por fraude y corrupción abiertas actualmente en el Brasil. La revelación amenaza con impactar la posible candidatura presidencial del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre. Tras la difusión del material, el legislador
defendió la operación públicamente. Nuestro caso es el de un hijo buscando patrocinio privado para una película privada sobre su padre sin dinero público. Afirmó en un comunicado: no ofrecí ventajas ilegales, no obtuve encuentros privados, no intermedié negocios con el gobierno, no recibí dinero, sostuvo. La Policía Federal brasileña calcula que las maniobras investigadas en torno al banco de Borcaro estarían equivalentes a 2.300 millones de dólares. Oye, y solo para cerrar, porque lo vamos a profundizar en turno en vivo, se viene un panel importante de China. Vamos a estar profundizando de China a propósito de la visita de Donald Trump a esta histórica cumbre. Ya Sí, vamos a profundizar. Esgrimieron las primeras palabras, dijo que deberían ser socios, no opositores, le dijo Xi Jinping a Donald Trump. Y además viene Rafael Cavada también en turno en vivo. O sea, una edición de lujo sobre el mundo. Sobre el mundo. Y a Rafael Cavada también le queremos preguntar algunas cositas de Chile. De Chile, hay algún archivo en Chile. Así que vamos a estar conversando con el gran Rafael Cavada, nuestro experto internacional que puede decir lo que quiera, como quiera, cuando quiera, acá en turno, el primer canal de stream. Por eso mismo, vuélvete socio. Quiero pedir un momento cámara, por favor, señor director, amigo Reimer. El chat, ustedes saben que el chat es un mundo aparte, ¿no? Donde la gente vive, comenta e incluso se conecta todo el día a través de nuestro canal de WhatsApp. Quienes sean muy fan de turno pueden ir a nuestros canales de WhatsApp para poder debatir todo el día con otras personas. Quiero hacer la siguiente aclaración, porque hay personas que plantean que habría cierta clase de censura. No hay censura en el chat. Lo que hay es una política de sanidad mental. La política de sanidad mental, como saben, consiste en 3 strikes. El primero es: puedes decir tu opinión. Incluso si no estás de acuerdo con turno, no hay ningún problema. El segundo es que puedes remarcar tu opinión. No te vamos a juzgar por eso. Pero ya el tercero, pensamos que te hacemos mal y te bloqueamos. Hay personas que plantean 3 veces, a 4, a 5 la misma idea. Incluso, entonces, lo que buscan es, no sé si buscan descargarse con la frustración que viven, ya sea frente a su propia vida, frente al programa o frente a las perspectivas que se plantean, o lo que quieren es pasarla mal y sentir una experiencia de dolor que los transfiera a otras unidades del espíritu. Yo no puedo hacer eso. Lo que quiero es invitarlos a que mantengan el diálogo de manera sana. Por supuesto, los verdes están expuestos a otro tipo de medidas, pero los que son grises en general y viven esta experiencia de pasarla mal con turno, no queremos que la pasen bien. Así que lo que hacemos es que al tercer strike les pasamos la puerta. Obviamente los verdes tienen otras cualidades y características. Paga por ser parte de turno sin ninguna clase de corte. Puedes decir 8.700 veces lo que quieras y pagas. Pero si no, ¿para qué te vas a contaminar? Hay tantos lugares para ser feliz. Son exactamente las 9:33. Acá ponen muy bien, compa, no dice Marcelo González. Vuélvete socio, Marcelo. Salimos del ranking de los últimos titulares de la mañana. Muchas gracias, Camilo Espinosa. Nos vemos. Chao, chao.